viendo este video. Hoy vamos a iniciar con la órbita. Hoy vamos a hablar acerca de órbita. Muy bien. Ahora, las cavidades orbitarias van a ser un par de cavidades profundas que se encuentran de manera bilateral a los lados de la porción de las cavidades nasales o de la cavidad nasal. Muy bien, ahora, estas las vamos a localizar entre la fosa craneana anterior y el macizo facial. Tienen la característica de que van a alojar al órgano de la visión y sus anexos. Vamos a notar entonces cómo es la estructura propiamente de esta cavidad orbitaria. Empezaremos por la parte ósea. La parte ósea está estructurada entre 7 huesos principales. ¿Qué van a ser? El primero, formando el techo, es el hueso frontal. Después, formando la pared lateral, vamos a tener la porción de nuestro malar, yugal o cigomático. ¿Muy bien? Entonces, este es nuestro cigomático. Hacia la parte posterior, ¿ok? También en la parte medial, obviamente, vamos a tener el ala mayor del esfenoides. También el esfenoides cuenta en este punto. Y este es el hueso que va a estar orientado más hacia la parte profunda. Ahora, después vamos a localizar a nuestro hueso maxilar, que es el que va a formar propiamente el piso. Y después vamos a localizar a nuestro hueso unguis o lagrimal, que se va a formar la pared medial junto con el etmoides. Y por último, hasta la parte más profunda, una pequeña porción del hueso palatino. Entonces ya tenemos cuáles son los huesos que conforman propiamente a nuestra cavidad orbitaria. Tiene la característica de que está formada a manera de una pirámide cuadrangular. ¿Y qué le describimos a una pirámide cuadrangular? Bueno, le vamos a describir un vértice que está dirigido hacia la parte posterior y profunda y una base que está dirigida hacia la parte anterior. Muy bien. Esta porción, la región anterior, va a estar estructurada por la porción del arco supraorbitario, ¿bien? Que presenta una pequeña escotadura que está literalmente aquí en este punto, se llama escotadura supraorbitaria. En algunos casos se hace un agujero, se llama agujero supraorbitario. Después vamos a localizar hacia la parte medial la porción entre la región de la apófisis, ¿bien? De la apófisis medial de nuestro hueso frontal y después la rama ascendente de nuestro maxilar. Vamos a ver que la porción de nuestra cavidad orbitaria entonces tiene diferentes características en sus paredes, en su techo y en su piso. Y para esto necesitamos pues cambiar la configuración al menos de nuestro dibujo. Entonces lo que vamos a hacer es girar la porción de nuestro cráneo y ahora tenemos una vista lateral. En esta vista lateral lo que nosotros vamos a observar es a nuestro hueso cigomático en este punto, justamente esta pequeña sutura que está entre la porción de nuestro hueso cigomático y la porción del esfenoides. Este es el ala mayor del esfenoides y después tenemos al hueso temporal. La característica es que entre estas porciones aquí tenemos esta sutura que va a unir precisamente al hueso temporal con el esfenoides y después tendremos a esta otra sutura. Muy bien, por encima tendremos la sutura que se articula propiamente a el frontal tanto con el cigomático como con el esfenoides. Muy bien. Quiero que noten que entre estas tres porciones se va a formar una pequeña fosa llamada fosa temporal. Esta fosa temporal sirve para alojar al músculo del mismo nombre, al músculo temporal. También da la característica de que entre la porción del cigomático y la porción del temporal vamos a encontrar a esta porción, que se le conoce como la apófisis, ¿okay?, cigomática del temporal y la apófisis temporal del cigomático, que van a formar una estructura conocida como el asa de la calavera. Muy bien. Esta asa de la calavera simplemente hacen referencia a las porciones de dichos huesos entre el temporal y el cigomático, y lo que nos interesa en esta, pues vamos a decirlo así, en esta imagen, es que vamos a retirar la porción del esfenoides y del cigomático para poder observar lo siguiente. Entonces, ¿qué vamos a observar? Bueno, vamos a observar la cara medial o la superficie medial de nuestra cavidad orbitaria.
Bien, como estamos viendo entonces una pirámide cuadrangular, literalmente lo que estamos viendo no solamente es uno de sus lados, sino que también estamos viendo lo que son las aristas. ¿Cómo es esto? Bueno, justamente en la parte medial va a estar estructurada de atrás hacia adelante por los siguientes huesos. Nuevamente, repetimos, aquí tenemos al esfenoides, eso lo que es la cara lateral del esfenoides. Luego vamos a tener al etmoides, justamente a esta estructura que es la lámina papirácea del etmoides, y después vamos a localizar a nuestro unguis o lagrimal. Muy bien, esta porción le pertenece al unguis o lagrimal. Por último vamos a encontrar la rama ascendente de nuestro maxilar, que es esta. Ahora, fíjense bien, una vez que tenemos estructurado esta porción, vamos a notar que tenemos tres suturas importantes. Estas suturas van a encontrarse justamente entre la porción del unguis con el maxilar, el unguis con el etmoides y el etmoides con el esfenoides. De tal manera que entre esas porciones se van a presentar, uno, esta sutura que se le conoce como la sutura lácrimo-maxilar. Muy bien, lácrimo-maxilar. La siguiente sutura que tenemos aquí se le conoce como la sutura etmoido-lagrimal, etmoido-lagrimal, y la parte posterior, esta sutura se le conoce como la sutura esfeno-etmoidal. Ya está, tenemos esas tres suturas. Ahora, justo en la porción entre el maxilar y el unguis se van a formar un par de crestas. Dichas crestas van a estar justamente orientadas en este punto, y esta cresta que le pertenece al maxilar se le conoce como la cresta lacrimal anterior, la cresta lacrimal anterior. Y después vamos a encontrar en el unguis otra cresta conocida como la cresta lacrimal posterior. ¿Cuál es la característica de estas crestas? Bueno, que estas dos van a formar un espacio conocido como fosa lagrimal, donde se va a alojar precisamente el conducto lagrimal que va a desembocar hasta la porción del meato inferior de la nariz. ¿Ok? Eso es importante, ¿por qué? Porque literalmente la porción del aparato lagrimal, que después vamos a ver más adelante, tiene la característica de que va a mantener bien hidratada a la conjuntiva, es decir, a toda la porción de la cavidad orbitaria, y al mismo tiempo también va a mantener húmeda a la nariz. Esas son las dos cualidades que nosotros encontramos con respecto a este conducto. Bien, continuando entonces con esta descripción, ahora vamos a ver que las aristas que forman propiamente a nuestros, que van a delimitar entre la porción superior y la porción medial y la porción inferior, van a estar estructuradas por otras dos suturas. ¿Cuáles son esas suturas? Bueno, fíjense bien, como dijimos que aquí vamos a tener una porción superior, a esta sutura como tal le vamos a referir como la sutura orbitaria superior. Lógicamente, la sutura orbitaria superior está compuesta por lo siguiente: una sutura, ¿sale?, que se llama etmoido frontal, ¿de acuerdo?, o frontoetmoidal. Luego, una sutura que está aquí, justo en este punto, que nosotros le referiremos como la sutura fronto-lagrimal o lágrimo-frontal. Y por último, la última porción que le pertenece a la sutura fronto-maxilar. Ahora, justo hacia la parte posterior, vamos a localizar ahora un par de agujeros. Estos agujeros que se encuentran aquí, un agujero acá y otro agujero aquí. Esos agujeros literalmente se le conocen como agujeros etmoidales, uno anterior y uno posterior. ¿Y cuál es la característica? Bueno, en algún punto, aquí nosotros localizaremos al esfenoides, va a presentar justamente un espacio. Dicho espacio, para fines de enseñanza, se le conoce como la hendidura esfenoidal, o también conocida como la fisura orbitaria superior. Pegado en la porción de la porción media, hacia atrás, vamos a encontrar este agujero, y este agujero es el agujero óptico. Dicho agujero es el que va a permitir el paso de dos estructuras importantes. La primera es la arteria oftálmica
De la arteria oftálmica va a dejar bastantes colaterales, entre ellas la arteria. Vamos a tener las arterias coroideas que le pertenecen justamente a la capa coroidea del ojo. ¿Bien? Una anterior, una posterior. Pero lo importante es que de esta arteria se desprenden dos. Una que se dirige al agujero etmoidal anterior y otra que se desprende hacia el agujero etmoidal posterior, provenientes directamente de la arteria oftálmica, que es una de las colaterales de nuestra carótida interna. Da la casualidad que esta porción son las que van a mantener irrigadas la parte interna donde se encuentra la lámina cribosa del etmoides. Por eso es importante esta comunicación, porque precisamente esta arteria mantiene bien irrigada la porción de la lámina cribosa y todas las estructuras adyacentes a esa región. Muy bien. Esta porción que nosotros acabamos de describir, esta región que tenemos aquí, se le conoce como el ángulo, muy bien, superomedial. Si tenemos un ángulo superior y medial, tenemos un ángulo inferior y medial, que es este que tenemos aquí. En el ángulo inferior y medial que vamos a localizar, bien, una cosa más antes de que se me olvide, porque ya estoy avanzando y olvidé mencionar que también a través de la hendidura esfenoidal, no por el agujero óptico porque es diferente, en la hendidura esfenoidal pasan otros elementos. Lo más importante es que hay un elemento que también cruza justamente junto con la arteria etmoidal, tanto anterior como posterior, que es una porción que se le conoce, no viene del agujero, viene directamente de la hendidura esfenoidal, pasa por la hendidura esfenoidal y viene de la primera rama del trigémino, ¿ok? Y van a ser dos nervios importantes. El primero va a ser el nervio nasal interno, que pasa justamente aquí adelante, y el otro se llama el nervio esfenoetmoidal. Muy bien, nervio nasal interno y el nervio esfenoetmoidal, junto con las arterias etmoidales anterior y posterior. ¿Ok? Nada más era lo que me faltaba por aclarar. Ahora sí, entonces, literalmente en el ángulo inferomedial que vamos a localizar, bueno, vamos a localizar las siguientes suturas. Nuevamente, esta como tal, toda la sutura se le conoce como sutura orbitaria inferior, ¿de acuerdo? O inferomedial. Sin embargo, ya sabemos que además de esto va a estar estructurada por diferentes porciones. Entre ellas, vamos a localizar esta sutura, que en esta pequeña porción va a ser el palatino con el esfenoides. Entonces se le conoce como sutura esfenopalatina. Muy bien. Después, continuando a este trayecto, se forma otra sutura aquí. Y esta sutura se le conoce como etmoidopalatina. Si yo sigo hacia adelante, entonces aquí vamos a encontrar a nuestro hueso maxilar. El hueso maxilar tiene una porción horizontal que es la que forma el piso. Y lógicamente aquí vamos a localizar, muy bien, esta sutura que se llama etmoidomaxilar. Hacia la parte posterior existe como una Y, porque precisamente la apófisis orbitaria del palatino también se articula con el maxilar, y entonces se va a formar esta pequeña sutura que se le conoce como la sutura palatino-maxilar. Sigo hacia adelante, y entonces aquí voy a encontrar otra sutura que va a finalizar justamente donde viene la articulación con el unguis. Y esta articulación aquí la vamos a encontrar como la sutura, muy bien, nuevamente lácrimo maxilar, pero lácrimo maxilar inferior. Ok, esta es anterior, esta es inferior. Ya está. Bien, ahora, una de las características fundamentales que nosotros encontramos en el ángulo inferomedial es que en este punto se van a alojar simplemente otros vasos, algunas otras porciones venosas, sobre todo algunas porciones de la vena oftálmica inferior, que después se va a colocar justamente por donde se encuentra la fisura orbitaria inferior, que lo veremos un poco más adelante. Listo. Muy bien, ahora ya tenemos descrita la porción de mi cara medial. Una cosa más antes de que cambie de imagen es que en la porción superior ya le pertenece esto al techo, nada más lo hago como referencia para aprovechar la imagen. Vamos a localizar una pequeña estructura fibrosa, bien, que se aloja justamente en este punto. Dicha estructura fibrosa tiene la característica de que es un punto de reflexión para uno de los músculos extrínsecos del ojo. Aquí en esta porción se va a formar una pequeña fosita que se llama fosita troclear.
Asimismo vamos a encontrar a este pequeño tejido fibroso que se le conoce como polea o como trocla. ¿Bien? ¿Qué es lo que hace? Bueno, simplemente es que los músculos extrínsecos del globo ocular tienen la característica de que van a empezar o se van a insertar justamente en un tendón en común que se le conoce como tendón conjunto. Dicho tendón conjunto va a colocarse por un tubérculo que se encuentra por debajo del agujero óptico, conocido como tubérculo infraóptico. Este músculo que les estoy marcando aquí, literalmente va hacia adelante, se adosa a la superficie medial y después genera un punto de flexión. ¿Para qué? Para que entonces las fibras de este músculo cambien de dirección y se puedan insertar de manera oblicua por la parte superior del ojo. ¿Muy bien? Y a este músculo nosotros le hacemos referencia como oblicuo superior. Ahora, en ese tendón, aprovechando ya que lo mencioné, aprovechando nada más para hacer la referencia, existe otro conjunto de músculos, muy bien, más bien vamos a completar el conjunto, conocidos como el músculo recto superior, otro músculo que va por abajo, que se llama recto inferior. Vamos a tener un recto medial y una porción de otro músculo que se llama recto lateral. Muy bien. Ahora, existe otro músculo que se inserta justamente aquí abajo. No va a ese tendón conjunto, sino que va directamente hacia la porción inferior en una pequeña cresta, ¿de acuerdo? Que es la cresta del oblicuo inferior, que es un músculo que se va a insertar en la parte inferior. Para entonces cambiar un poquito la imagen, vamos a quitar esto tantito y lo vamos a mostrar ya de manera, bueno, algunos le dirían de manera real. Vamos a quitar entonces esta, vamos a quitar también esta, pero vamos a mostrar esta imagen, y esta es la que me interesa. Muy bien, entonces quiero que observen, aprovechando, les digo un poquito lo del dibujo, quiero que observen que aquí en este punto vamos a localizar a este músculo. Este músculo es el recto lateral. Muy bien. En la parte inferior encontraremos a este músculo que está aquí. Este músculo que viene y se envuelve muy bien de manera oblicua, literalmente es el oblicuo inferior. Esta porción que viene aquí es el músculo recto inferior. Y justamente aquí en esta porción encontraremos el músculo elevador del párpado superior. Después vamos a tener dos porciones, entre ellas la porción superior le pertenece a este músculo que es el recto superior, y la porción que viene de manera oblicua en este punto es el oblicuo superior. Ya está. Todos los demás son los elementos que se encuentran muy bien, tanto irrigando como inervando a la porción de mi globo ocular. Aquí tenemos una pequeña porción de nuestra glándula lagrimal, muy bien, y nuevamente aquí tenemos a nuestro globo ocular, que esa es la característica que nosotros vamos a localizar en este punto, aprovechando precisamente esta imagen. Ahora, fíjense bien, dado lo anterior, entonces lo que va a resultar de esta porción es que ese tendón tiene la característica, ese tendón conjunto, de que va a estar delimitado por dos porciones, una porción medial y una porción lateral. Lo veremos un poco más adelante, ya cuando hablemos formalmente de la hendidura esfenoidal o de la fisura orbitaria superior. Bueno, regresando entonces, ahora nosotros vamos a ver un dibujo, muy bien, pero de la superficie lateral. Esta es la cara lateral de mi órbita. ¿Qué vamos a encontrar? Nuevamente, en esta porción lo que nosotros vamos a ver literalmente va a ser a nuestro hueso frontal. Este es nuestro hueso frontal. Muy bien. Hacia la parte inferior y anterior vamos a localizar a nuestro cigomático, que es este es nuestro hueso cigomático, y después vamos a localizar hacia la parte posterior a nuestro esfenoides. ¿Qué parte del esfenoides? Encontraremos a el ala mayor del esfenoides. La misma imagen que les marqué hace un momento, solamente que lo estamos viendo de una vista intraorbitaria. Justamente aquí en este punto vamos a localizar
¿sale? Una sutura conocida como la sutura esfenocigomática. Muy bien. Dicha sutura tiene la característica de que también va a culminar en el ángulo, ¿ok? Que ese es el ángulo conocido como ángulo superolateral, y aquí tendremos al ángulo inferolateral. Muy bien. La porción del ángulo inferolateral tiene dos porciones, una porción que le pertenece a nuestra fisura orbitaria inferior, bien, que dicha fisura orbitaria me permite el paso de la segunda rama del trigémino, ¿ok? Muy característica. Asimismo, esta segunda rama del trigémino va a cruzar a esta porción y se va a meter en un conducto que pasa por debajo de la órbita. Por ende, el conducto se llama conducto infraorbitario. Una vez que sale esta porción nerviosa, genera varios ramos. Entre ellos va a haber un ramo que se llama ramo cigomático. Este ramo cigomático va a dejar una rama superior que va a ingresar por otro agujero en la parte externa y después va a ingresar a la órbita a través de este agujero que yo les estoy marcando en este punto. El agujero se llama cigomático orbitario y el nervio por ende se llama así. Es una porción también de una región nerviosa que se le conoce como lácrimo nasal interna. Ahora, este agujero, bueno, literalmente nosotros lo escribimos en la superficie lateral, ¿ok? Ahora bien, para culminar en esta pequeña porción, nosotros vamos a localizar a una pequeña fosa, literalmente en la porción del frontal, y esa fosa se le conoce como fosa lagrimal, para alojar propiamente a la glándula lagrimal en su porción orbitaria. ¿Muy bien? La glándula lagrimal, que después vamos a ver el aparato lagrimal, tiene la característica de que presenta dos porciones, una que está dentro de la conjuntiva y otra que es propiamente de la órbita. Listo. Ahora bien, estas características precisamente de formar los ángulos, de formar la base, ¿ok? Para orientarlos un poquito y no se queden con la duda, miren, esta parte es anterior, ¿ok? Esto es anterior, esto es posterior, ¿ok? Y en algún punto, pues obviamente este es el borde orbitario. Y en esta parte ya es la porción endocraniana. Da la característica que además de esto ser superior y esto ser inferior, vamos a ver que la porción del maxilar, que es literalmente donde se encuentra la fisura orbitaria, va a tener una relación muy intrínseca con la porción que le corresponde a nuestro seno maxilar. Cuando nosotros tenemos a nuestro seno maxilar en este punto, vamos a ver que si existe una fractura a nivel del piso de la órbita, vamos a tener una salida de aire. Por lo tanto, se va a formar algo que se le conoce como enfisema subcutáneo o enfisema orbitario. ¿Ok? Eso es muy importante, sobre todo porque la pared lateral es la más fuerte de toda la cavidad orbitaria, mientras que la pared medial y la pared inferior son las más débiles. ¿Ok? Ahora, y esto es importante porque si nosotros recibiéramos un impacto a nivel del globo ocular, lo más factible que se fracture propiamente es o la pared, el piso o la pared medial. ¿Ok? Bien, sale pues. Ahora, vamos a ver entonces que hacia la parte más profunda, ¿ok? La parte más profunda de nuestra cavidad orbitaria, se van a formar entonces dos fisuras. ¿Ok? Vamos a cambiar entonces la imagen y vamos a ver este punto. ¿Ok? Bien, dichas fisuras tienen la cualidad de que van a permitir la entrada y la salida de diversos elementos, ya sean nerviosos, también elementos vasculares y, como dijimos hace un momento, también vamos a ver algunas porciones musculares que se insertan en este punto. Muy bien, entonces, ¿qué vamos a colocar aquí? Bien, mencionamos hace un momento que existe una porción tendinosa que se le conoce como tendón conjunto. Dicho tendón conjunto se inserta justamente en la porción del tubérculo infraorbitario. Fíjense bien, está infraorbitario infraóptico, es infraóptico. Aquí en este punto encontramos a nuestro agujero óptico. Después vamos a localizar a nuestra fisura orbitaria superior. Y aquí en este espacio la fisura orbitaria inferior. Muy bien. Ahora,
¿Qué vamos a localizar entonces? Bien, vamos a localizar primero a ese tendón conjunto. Lo que estoy marcando aquí es que ese tendón conjunto tiene la característica que forma dos anillos. Muy bien. Dichos anillos son precisamente para permitir el paso de los elementos vasculares y elementos nerviosos que vienen del cráneo. Esos dos anillos entonces tienen la cualidad de que van a formar un espacio conocido como anillo de Zinc. ¿Cuál es el anillo de Zinc? Bien, este agujero que nosotros tenemos aquí simplemente es la porción óptica, ¿okay?, de nuestro tendón conjunto, mientras que esta región en especial, este es el verdadero anillo de Zinc. Este es el anillo de Zinc. Existen elementos que pasan por dentro de este anillo y elementos que pasan por fuera de este anillo. Muy importante porque eso se pregunta en oftalmología, ¿okay?, al menos en las bases anatómicas de la oftalmología. Bien, quedamos que este tendón conjunto estaba formado precisamente por el elevador del párpado superior. También dijimos que estaba formado por el músculo recto superior. También está formado por la porción del recto medial, por la porción del oblicuo superior, por la porción del recto lateral. Ese es el recto lateral. Y también vamos a localizar la parte del recto inferior. ¿Ok? Mencionamos que aquí hay una pequeña cresta propiamente para el oblicuo inferior, que propiamente no se inserta en este tendón en conjunto. Ahora, ya que tenemos entonces delimitadas las estructuras que se encuentran obviamente alrededor de esta porción, entonces vamos a ver cuáles son los elementos que cruzan justamente por cada uno de los agujeros. En esta región entonces encontraremos a nuestro nervio óptico cruzando justamente junto con la arteria oftálmica, que de hecho ya lo habíamos mencionado hace un momento. Muy bien, entonces nervio óptico y arteria oftálmica obviamente son los que pasan por este orificio que dijimos que era el orificio óptico. Ahora, en los elementos que van a pasar por el anillo de Zinc son relativamente hablando sencillos por tres cosas. Lo primero es que nosotros vamos a ver que esta porción va a recibir la inervación de la porción común, es decir, del nervio motor ocular común. El nervio motor ocular común tiene la característica de que va a presentar algunas porciones, pero lo más importante es que esas porciones solamente vamos a describir dos, que son las más grandes para describir, las que no tienen tanta variabilidad: una porción superior y una porción inferior, punto. Ahora, la porción superior va a inervar a el músculo recto superior y a una pequeña porción del elevador del párpado superior. ¿Ok? Ahora, después nosotros vamos a localizar a la porción de la región inferior que se dirige hacia mi recto inferior y una pequeña porción que se dirige hacia el recto medial. Bien, luego encontraremos otro nervio independiente, ese es aparte, proviene directamente de la rama oftálmica del trigémino. Es esta pequeña raíz que se le conoce como el nervio nasociliar. ¿Okay? Esta porción del nervio nasociliar que viene de la región del trigémino es una porción que le va a dar la sensibilidad a la porción tanto medial de nuestra región orbitaria. ¿Ok? Ya está. Ahora, por último, vamos a localizar a otro nervio justamente aquí que va a ayudar a inervar a la porción del recto lateral. Y esta porción nerviosa es la porción del sexto par craneal, motor ocular externo. Entonces, el tercer par craneal, motor ocular común en sus dos porciones, superior e inferior, la porción del nervio nasociliar que viene de la rama oftálmica del trigémino y la porción de nuestro sexto par craneal que es el motor ocular externo.
Esos son los elementos que pasan por aquí adentro. La porción que viene por aquí afuera, tenemos al primer nervio, que es el cuarto par craneal, que es el patético o troclear, que va a llegar a inervar a la porción del oblicuo superior, que esa es su característica. Muy bien. Ahora, una cosa que olvidé mencionar también es que la porción del oblicuo inferior también es inervada con la porción del tercer par craneal. ¿Ok? Ahora, después vamos a localizar a otro nervio que pasa por aquí, que también es una de las ramas que proceden de la rama oftálmica del trigémino, que es la porción de nuestro nervio frontal. Y la última porción que se dirige hacia arriba, ¿ok?, que va a llegar hasta nuestra glándula lagrimal. ¿Ok? Ahora, fíjense bien, la porción de nuestro nervio frontal tiene la característica de que se divide en dos porciones. Literalmente pasan por la escotadura, ¿ok?, junto con los vasos frontales que proceden también de la porción orbitaria. ¿Ok? Entonces va a tener dos porciones, una porción frontal y una porción troclear, así le hacen referencia. Listo. Y por último, ese nervio, que es el nervio lagrimal, que le va a dar la sensibilidad a nuestra glándula lagrimal, que si ustedes recuerdan, nosotros la alojamos justamente en este punto. Aquí es donde nosotros encontramos a nuestra glándula lagrimal. Y obviamente nuestro nervio lagrimal lo va a inervar desde este punto. ¿Ok? Ya está. Entonces, ¿qué me faltan? Me faltan dos elementos. Un elemento, ¿okay?, que viene justamente desde esta pequeña porción, o más bien que viene desde el ojo y que ingresa a la fisura orbitaria, se le conoce como la vena oftálmica superior. Y por la fisura orbitaria inferior va a pasar la vena oftálmica inferior. Aquí existen variaciones anatómicas, sobre todo porque la vena oftálmica suele pasar por dentro del anillo de Zinc. A veces es una variación un poco relevante realmente, porque en cuanto a venas, pues siempre vamos a tener muchas variantes anatómicas. ¿Ok? Luego, aquí en este punto, que es la fisura orbitaria inferior, aquí nosotros encontraremos precisamente a nuestro nervio maxilar, la segunda rama de nuestro nervio trigémino, y justo en este punto se hace el conducto. Ya obviamente en una imagen un poquito más chica veremos el agujero maxilar. Muy bien, entonces ya tenemos cuáles son los elementos que están componiendo a esta porción. Son muy importantes, no olviden, son varios elementos que pasan a través de la fisura orbitaria, pero no solamente cuando pasan la fisura orbitaria superior ya quedan así, sino simplemente se redistribuyen a través del tendón conjunto, especialmente por el anillo de Zinc. Así le hacen referencia, Zinc. Z-I-N-N. ¿Ok? Bueno, muy bien. Sale pues, entonces eso es todo acerca de órbita. Espero que les haya gustado el video. Son 33 minutos, yo sé que es algo un poquito pesado, pero nada que no se pueda revisar. Ok, sale pues, ya saben, si les gustó el video, compártanlo, no olviden suscribirse, activar la campanita para recibir nuevos videos acerca de anatomía. Muy bien, que tengan una buena noche, día, madrugada, y que la fuerza los acompañe. Adiós.